Existe corrupción dentro de la fuerza pública en Costa Rica y principalmente existe persecución contra aquellos funcionarios públicos que hacen lo correcto, que denuncian. Y esto es importante de saber para conocer cómo es que funciona la administración pública y qué tan complicado es denunciar, tal como lo recomienda el presidente de la República, el señor Rodrigo Chávez. Siendo que muchas veces incluso realizar una denuncia y hacerlo llegar al presidente de la República es un tanto complicado. Para entender esto, tuvimos la denuncia de don Fernando, un capitán de la fuerza pública, quien ha recibido persecución, según lo que él manifiesta, y es un señor que ya cuenta con 71 años, que incluso llegó a perder su casa. Y para poder analizar esta situación, hoy nos acompaña el licenciado Michael Mata. Don Michael ha sido el abogado que ha representado a don Fernando y quien ha tenido conocimiento sobre este caso. Don Michael, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, don Gerardo, gracias. Gracias a usted por acompañarnos hoy y bueno, primero que nada, ¿qué piensa usted de que una institución pública donde se ha denunciado corrupción sea contra la persona que denunció la corrupción al quien se le aplique las consecuencias? Claro, es lamentable en realidad. Las quejas de don Fernando tienen un trasfondo, ¿verdad?, histórico en su paso por la institución de fuerza pública, que es un funcionario de amplia experiencia. Y por supuesto, él, como todos los demás funcionarios, están llamados a denunciar la corrupción, ¿verdad? Es lamentable que desde la posición de él sienta persecución a raíz de esas denuncias. ¿Qué piensa usted de que se han hecho otro tipo de denuncias, como por ejemplo la misma ANEP habría denunciado que la Policía Control de Drogas era desactivada desde las 7 de la noche a 7 de la mañana en puertos y fronteras en tiempo de pandemia? Como hemos visto, la corrupción y el mismo narcotráfico incluso ha entrado a visitar a diputados de la República en el periodo anterior, y esto nos hace ver que el narcotráfico y la corrupción ha llegado a la administración pública. Eso es algo claro y evidente, al punto en el cual muchos funcionarios de fuerza pública también han sido arrestados por parte del Poder Judicial. Funcionarios del mismo Poder Judicial, del OIJ, han sido arrestados por estar vinculados de una forma u otra también al narcotráfico y la corrupción. Viendo esto de don Fernando, ¿cuáles son las opciones que tiene un funcionario público para denunciar, siendo que muchas veces las personas que deben de recibir esas denuncias, pues parece que se hacen de la vista gorda, hacen caso omiso, pero no existe instancia a donde ascender esto? ¿Qué considera usted, licenciado, que pueden hacer los funcionarios públicos que quieren denunciar la corrupción? Claro, yo precisamente soy exfuncionario judicial, trabajé durante 14 años en el Poder Judicial y ciertamente el mismo Poder Judicial, abocado a esas irregularidades que presentan, no solo la institución, sino como todos los entes públicos, no estamos ajenos a las mismas situaciones que viven otros países. Ya el narcotráfico se está apoderando o ganando terreno, lamentablemente, en las instituciones públicas. Y precisamente con esa visión, el Poder Judicial cuenta con una unidad especializada para la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿verdad? Sería la unidad anticorrupción. Tanto OIJ como Fiscalía cuentan con esos recursos, y creo que esa sería como la instancia más directa para efectos de formular denuncias de ese tipo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, como funcionarios públicos están obligados a denunciar la corrupción, ¿verdad? Muchas veces topan con situaciones complicadas cuando denuncian directamente con sus jefaturas, ¿verdad? Cuando denuncian con los jerarcas de la misma institución que están denunciando, y eventualmente eso genera un conflicto de intereses a lo interno que podría incluso
traer consecuencias a la persona. Mi recomendación es ir a la instancia judicial correspondiente. Para eso fue conformada, para eso fue constituida y al final de cuentas es la que eventualmente pueda tener los recursos y la capacidad para perseguirlos. Licenciado, sabemos que los tres poderes de la República ya se han politizado, siendo que son los mismos diputados que nos votan por magistrados. En otras palabras, siguen siendo figuras políticas, ¿verdad? Los que están en la dirección del Poder Judicial. Decir que es completamente neutral sería imposible porque no existe una elección desde el pueblo, ¿verdad? Donde se elijan, sino es a través de la Asamblea Legislativa. Pero me llama mucho la atención porque la expresidente del Banco de Costa Rica habría indicado que dentro de ese banco se lavaba dinero con el cual se ponían a presidentes y diputados. La señora Paola Mora, si no me equivoco el nombre, en un programa del señor Randall Rivera, habría indicado que en ese banco se lavaba dinero. Un banco que se ha visto con mucho interés de poner en venta, lo cual a mí me preocupa porque podría ser desde este banco en el cual exista la forma de pagar y de lavar dinero a la cúpula de corrupción que puede haber dentro de los distintos entidades del gobierno, y que nos indica que si hay políticos vinculados al lavado de dinero, estos mismos grupos de corrupción estarían precisamente poniendo a personas dentro del mismo Poder Judicial como para que no se investigue el Banco de Costa Rica. Me preocupa mucho de que ya en este momento el Poder Judicial esté al punto en el cual ya no exista forma de denunciar, porque esto es público. Esta denuncia se hizo pública. Me preocupa que jueces de la República dejan a narcotraficantes que los han capturado con 2 toneladas, y lo vimos hace creo que como una década en Liberia, donde una jueza de la República habría liberado a un narcotraficante, y que incluso podría poner en peligro el hecho de que si jueces no liberan a narcotraficantes puedan atentar contra su propia vida. Aquí tenemos un problema grave, bastante grave, que debe ser atendido. Y lo que más preocupa es que dentro de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ya hemos llevado la propuesta contra la prensa canalla, precisamente porque se puede ver beneficiado con ese lavado de dinero, y también con el tema de la telefonía prepago, telefonía celular. Según el mismo Poder Judicial, con la telefonía prepago se cometen delitos de todo tipo, dentro de eso la pornografía infantil, trata de personas, extorsiones desde las cárceles, y principalmente, y ahora lo que más me preocupa, son las campañas políticas que vienen a través de las municipalidades, ¿verdad? Pero a través de las redes sociales. Para usted abrir una red social necesita un teléfono, ¿verdad?, con el cual verificar supuestamente la identidad de quién es la persona que está detrás, pero esta irregularidad en Costa Rica pues pone en riesgo nuestro sistema principalmente, y no vemos una reacción, porque ya también se le ha informado a la Asamblea Legislativa, incluso nos habrían indicado que eso iba a ser subido a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Nos preocupa la infiltración de los grupos corruptos en los 3 poderes de la República, principalmente porque, según lo indicaron, lo publicó el periódico La República, a través de un reporte de la exportación de cocaína, Costa Rica ya está en esa lista, ¿verdad? Y habla también de la presencia del cartel de Jalisco y del cartel del Tren de Aragua. O sea, estamos hablando de un cartel del norte y un cartel del sur, presencia en Costa Rica, y que a través de eso es la cantidad de muertes que hay en Costa Rica. Todo esto para indicar de que ahorita podríamos tener la presencia de grupos narcotraficantes y de corrupción dentro del Poder Judicial, en el cual limita la posibilidad de que los funcionarios públicos vayan a denunciar. ¿Cuál es un reflejo de esto? Cuando hay denuncias como que en el Banco de Costa Rica se lava dinero y no hay una investigación. Ahora, ¿qué va a pasar con una persona que denuncia que un funcionario público denunció de que una jefatura utilizó recursos del Estado
para hacer una mudanza, ¿verdad? Y se ha gastado un montón de plata en contra de don Fernando. La pregunta es, todo ese dinero que han utilizado para tratar de callar, en mi punto de vista o en mi apreciación de lo que he visto, a don Fernando, no se debió abrir una investigación ya sobre estas personas que él denunció primero con respecto al uso de recursos públicos para fines privados. Claro, no, por supuesto. Realmente la corrupción, ¿verdad? Desde utilizar una impresora para imprimir algo personal, ¿verdad? Ajá. Hasta prestar recursos, unidades o demás para trasegar droga. Cualquiera de esos actos es corrupción, desde el más pequeño hasta el más alto. Y por supuesto, don Fernando hizo bien con denunciar, igual que todos los funcionarios que se atreven a denunciarlo. Ahora bien, las consecuencias a las cuales se expone la persona que está siendo o propiciando la corrupción, ejerciendo la corrupción como tal dentro de su función pública, son graves en buena teoría. Ahora bien, la idea de esto es hacer un llamado, por supuesto, a todos esos funcionarios que ven corrupción, más allá de que eventualmente puedan sentir algún temor de una persecución. Creo que el objetivo de don Fernando es inspirar, es llamar a la gente a hacer una conciencia de qué estoy viendo, qué estoy presenciando, de qué estoy siendo testigo y qué es lo que me estoy callando. Esas cosas hay que denunciarlas, y como mencioné anteriormente, hay una instancia directamente. Eventualmente, de forma administrativa, cada oficina del Estado tiene sus mecanismos para regular los actos, no tanto de corrupción, sino que cualquier acto que eventualmente se salga del marco de las funciones del funcionario, y administrativamente aplicar una sanción. Pero más allá de eso, cuando estamos frente a un delito, directamente tendría que acudir a lo que es la instancia judicial. Más allá de eso, no podríamos nosotros sugerir brincarnos esa etapa, porque precisamente esa unidad, que también está conformada por funcionarios públicos, está obligada a hacer una investigación. Ante una denuncia pública tan grave como la que usted acaba de mencionar del BCR, ciertamente eso alumbraría todas las luces de alarma en una institución abocada a la investigación de lo que es la corrupción, y por lo tanto de oficio debió de iniciar una investigación. Y yo todavía mantengo la esperanza de que así lo haya hecho. Muchas de esas investigaciones, por supuesto, no se hacen a nivel público, ¿verdad? Hay que entender también que una unidad especializada en cuanto a corrupción no va a iniciar una investigación y va a anunciarla como tal, y va a generar algún... Pero se esperaría un allanamiento para secuestro de documentos. Correcto. Lo cual aparentemente no ha sucedido. Y no solo eso, se esperaría un montón de cosas, se esperaría un montón de intervenciones, de actuaciones judiciales. Y obviamente esperamos que así se esté haciendo, y que así podamos ver esas respuestas. Y no solo con ese caso particular, sino con una denuncia de una utilización de una unidad para una mudanza, como lo hizo don Fernando. O sea, ese tipo de denuncias no pueden ser menospreciadas, ¿verdad? No pueden ser minimizadas, porque es un acto de corrupción pequeño comparado tal vez a los ojos de muchos con el asunto del BCR. Sin embargo, como dije, cualquiera de los dos está dentro del marco que encasilla ese tipo de actos, ¿verdad? Es corrupción, finalmente es corrupción, y debe recibir una sanción, y para ello la unidad que corresponde del Estado y que está en la obligación de hacerlo, debería iniciar las investigaciones correspondientes. Perfecto. Para todos aquellos funcionarios públicos, hoy nos acompaña el licenciado Michael Soto del Ex Proactiva. También me gustaría compartir su número de teléfono. ¿Perdón? Michael Mata, del Ex Proactiva. Ustedes pueden contactarlo al 4001-3139. 4001-3139. Si usted tiene una situación donde le están dando persecución, muchas veces un expediente puede apoyar lo que está sucediendo en otro expediente, y de esta forma pues es importante de que, ya que el licenciado don Michael Mata viene dándole seguimiento a lo del capitán don Fernando, usted también pues pueda apoyarse
en la asesoría profesional que don Michael Mata ha venido trayendo a el licenciado, principalmente porque también conoce la parte judicial, sabe lo que ocurre dentro de estas instituciones, y creo que es momento también de impulsar a los costarricenses a denunciar y principalmente a hacer públicas las denuncias. Creo que si no hacemos públicas las denuncias, muchos expedientes se quedan engavetados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos beneficiando al corruptor, al corrupto, ¿verdad? Que simplemente silencia este tipo de denuncias. Y si usted tiene un expediente que definitivamente ya tiene rato y usted ve que no se mueve y es algo grande, por favor, 6435-6270. 6435-6270. Usted puede también contactarnos para hacer este tipo de denuncia. Si nosotros nos callamos, téngalo por seguro que estas personas pues seguirán sacando provecho, y esto no solamente cuesta vidas, también afecta a los mismos trabajadores, se les afectan sus condiciones. En el caso de don Fernando, que recibió maltratos, ya con 70 y resto de años, incluso lo han mandado a Liberia. Son cosas que definitivamente llaman mucho la atención. Don Fernando se debió haber pensionado a los 65 años, pero a través de todo este procedimiento incluso llegó a perder su casa, y esto obviamente le ha afectado. Ahora es el Estado al que se le está demandando, para que se haga responsable por estos funcionarios que debieron haber sido sancionados, que debieron haber sido ya separados del cargo incluso. Lo que nos hace extraño es precisamente que las distintas instituciones dentro del Ministerio de Seguridad Pública, que deberían de funcionar como un contrapeso para las denuncias de corrupción, se hayan desactivado. Licenciado, no sé si usted tiene algo que agregar, o considera usted que hay algo que deba cambiar dentro del Ministerio de Seguridad Pública y de nuestro mismo Poder Judicial. Claro que sí, como mencioné, existen mecanismos administrativos dentro de cada institución para llevar a cabo una sanción correspondiente según sea el acto. Sin embargo, estos mismos mecanismos también se prestan para realizar algunas situaciones ilegítimas, ¿verdad? O que no tienen el respaldo o el sustento legal. Actuaciones que pudieron haber sido resueltas con la aplicación del derecho, del conocimiento propiamente, del procedimiento administrativo, pero aún así están hechas para regular las actuaciones a lo interno, pero muchas veces se utilizan en contra más bien de los funcionarios. Por ejemplo, don Fernando, él actualmente tiene 2 procesos judiciales activos, ¿verdad? En donde él es víctima, en donde él es el quien inicia el proceso. Uno es para el reclamo de derechos laborales, que el ministerio no le había reconocido durante muchos años de servicio, y eso está ya con una sentencia en firme. Y por otro lado, una situación, como bien lo dijo usted, perdió su casa, pero esa pérdida de la casa resultó a raíz de un despido ilegal. Él fue sometido a un proceso administrativo que en buena teoría está diseñado para regular los actos administrativos de los actos de las personas funcionarias de la institución y darles una sanción con respecto a sus actos. Muchas veces también se utiliza, ¿verdad?, como castigo o persecución. Lo de don Fernando particularmente se le aplicó una sanción, la más gravosa, que fue el despido en finales del 2015. Y ese despido resultó a la postre con la pérdida de su casa. Actualmente, por supuesto, ese proceso está en vías judiciales, y la expectativa es que don Fernando pueda recibir un resarcimiento con respecto a ese daño que recibió. Sin embargo, las cosas para él no van a ser iguales que antes. Hay una cuestión de imagen, una cuestión de honor, de respaldo, de orgullo, que al final de cuentas a una persona con una trayectoria en una policía de tantos años, que finalmente lo único que ha hecho es servirle al país,
y recibir un trato como ese y al final de cuentas tener consecuencias personales, económicas y familiares tan altas, no pagaría el costo eventualmente con cualquier resarcimiento que pueda recibir. Y entonces, más allá de eso, ¿verdad? Es hacer un llamado a las personas que ven violentados sus derechos, que sí hay formas, sí hay mecanismos para llevar su caso a un buen término, y sí hay formas para lograr obtener justicia. Muchas veces se habla de la justicia pronta y cumplida. Lamentablemente, por la mora judicial acá en nuestro país, no es tan pronta, pero ciertamente podemos decir que en la mayoría de los casos es cumplida siempre y cuando se dé un buen diligenciamiento y siempre y cuando las personas se animen a alzar su voz en defensa de sus derechos. Licenciado, de la denuncia que puso el capitán Fernando, ¿ha existido alguna consecuencia? ¿Hay algo en el expediente? Recientemente no podríamos referir algo al respecto, pero sí don Fernando ha seguido las recomendaciones de constituir pruebas sobre cada cosa que eventualmente pueda surgir a raíz de cualquier situación que él haya sufrido, ¿verdad? A consecuencia de... No, me refiero en el sentido porque él puso una denuncia, ¿verdad? Las consecuencias le han salido muy caras el haber puesto una denuncia, pero esa denuncia que él puso a lo interno de la institución, ¿llegó a algún fin? ¿Se dio algún trámite? ¿Se investigó algo? Ok, a lo interno de la oficina, en buena teoría, no hemos tenido información. Okay. No hemos tenido resultados. Don Fernando, cada cuestión que realiza, cada gestión que realiza, recibe tal vez respuestas no acorde, digamos, no el seguimiento que se esperaba. Sin embargo, y se sigue en la lucha, él sigue alzando su voz para denunciar eventualmente cualquier acto de corrupción que se le ponga al frente, que lo vea, ¿verdad? Y que pueda referir, y así como cualquier otro funcionario cumpliendo su obligación, ¿verdad? ¿Hay corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública? Yo creo que la respuesta es obvia, y decirlo pues es afirmar cosas que muchas veces en los mismos expedientes es evidente. La persecución de un adulto mayor para que no se le dé trámite a una denuncia realmente deja un mal sabor de boca. Y no solamente eso, se envía un muy feo mensaje al resto de los funcionarios públicos. La parte administrativa de las instituciones puede servir precisamente para encubrir la corrupción, y muchas veces hay que acudir a los estrados judiciales para poner las denuncias por corrupción que corresponden. Por lo que vemos, quien denuncia normalmente es el que sufre las consecuencias. Licenciado, muchísimas gracias. Si hay algo que agregar que no le preguntara. No. De momento sería agradecer el espacio y por supuesto que ojalá todo el mundo haya captado el mensaje. Perfecto. El licenciado Michael Mata, usted puede contactarlo a través del 4001-3139, 4001-3139 del ex Productiva. Ahí usted puede recibir la asesoría que requiere sobre este y otros temas, pero definitivamente el silencio no es una opción. La gente buena somos mayoría, pero desgraciadamente la gente mala está mejor organizada. Muchas gracias.